Hola, soy Caro Zabalza y esto es Camino al Interior, un podcast dedicado a explorar los senderos del autoconocimiento y la transformación personal. Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en el que voy a hablar del método de la bioneuroemoción. Y voy a arrancar con un flashback al 2017, cuando una compañera de trabajo me compartió un libro de Enric Corbera, psicólogo catalán, creador de este método, ¿no? Y hasta ese momento solo había hecho terapia tradicional en mi vida y a lo sumo había oído hablar del coaching ontológico. Pero sí había iniciado mi búsqueda espiritual, de la que voy a hablar en algún otro episodio, 8 años antes. Me acuerdo que después de ese libro que me prestó mi compañera Ana, vi algún que otro video de Corbera, pero ahí quedó la cosa. Seguí indagando en otros temas, en otros autores, pero la verdad que estaba en otra frecuencia, ¿no? Como digo yo. Estaba felizmente entre amigos, de mates, de fiesta, de picnic, de brunch, recorriendo Ámsterdam en bici, en barco. Iba como más livianita, si se quiere, por la vida. Obviamente que filtraba temas espirituales cada vez que podía, no me escondía para nada, pero bueno, siempre tuve y tengo, considero, los pies en la tierra o en el agua en su defecto, pero siempre como sin volar demasiado, sin irme tan para arriba. En aquel momento mi energía estaba puesta, la verdad, en divertirme y en lanzarme a la aventura de explorar el mundo. Recién me había mudado de Buenos Aires. La verdad que era muy feliz, de una manera tal vez menos comprometida con mi misión, con mi propósito, pero feliz al fin. Y para mí, la verdad que eso es lo más importante, pues siento que si no hay alegría, la espiritualidad no se integra en el reino de la materia, no en este mundo terrenal. Ya en el 2019 estaba viviendo en Barcelona, vino mi madre de visita y yo algo le había comentado o le había mencionado acerca del instituto de Enric Corbera, el Instituto Corbera, que está más o menos a 20 kilómetros de la ciudad. Y ella quiso tener una sesión de prueba, como la persona moderna y abierta que es, y a pesar de su educación religiosa y de todas las dictaduras militares que vivió mientras crecía en Argentina. Y ella salió, me acuerdo, muy contenta, muy sorprendida sobre todo de todo lo que se había revelado en 90 minutos que había durado la sesión. Y me acuerdo que me dijo, creo que serías muy buena en esto, ¿no te gustaría? ¿No lo pensaste? Bueno, ahí quedó la cosa. Hago un fast forward al 2020 y al 2021 entre Barcelona y Buenos Aires, cacheteada, como digo, en ambas mejillas varias veces y comenzando la década de los 40, con un proyecto de vida sin forma aparente. Y subrayo esta palabra, ¿no? Algo muy duro para una chica con ascendente en Capricornio, como es mi caso. La falta de una forma y una estructura. Así que bueno, tuve que enfrentarme por primera vez al vacío de no tener un trabajo al cual regresar. Necesitaba poner mi vida en orden nuevamente, pero claro, ¿dónde? ¿Cómo? Y lo que más me obsesionaba, entre comillas, en aquel momento es ¿cuándo? Dios, la verdad que se venía riendo a carcajadas de mis planes desde que me había mudado a Sydney, sobre todo cuando casi me desmayo al perder el equilibrio y clavarme el filo de una tabla de skate en una parte del cuerpo que no viene al caso. Y a los 20 días casi me parto la espalda al caer de una hamaca en aeroyoga. Y no exagero porque hizo crack. Mi amiga Marina estuvo de testigo en ese gran momento. También podría haberme encontrado una araña espantosa en la ducha, como le pasó a tanta gente conocida, así que cada uno con su cruz, no me quejo. By the way, me confirman que Dios se sigue riendo a carcajadas de nuestros planes. Cuando finalmente bajó la marea de este tsunami pandémico del 2020-2021 en mi vida, hice lo que mejor sé hacer, que es ponerme a estudiar. Instagram volvió a mostrarme, o mejor dicho, volvió la figura de Corbera a través de un post de Instagram. Recordé las palabras de mi madre y así comenzó mi camino en el posgrado de bioneuroemoción.
esta búsqueda de un nuevo proyecto de vida asociado a un estudio, a una formación específica y conectado a algo que yo ya venía escuchando y ya había quedado ahí en el fondo de mi mente desde el 2017 en adelante. Y la verdad que este camino del posgrado de bioneuroemoción no solo estuvo, obviamente, marcado por el estudio y por el aprendizaje, sino por una profunda autoindagación y sanación. Tenía mucho por sanar y no lo sabía o no era consciente, ¿no? Y bueno, esta frase que me encanta, que es como es afuera, es adentro. Y en realidad lo que se materializó como un caos externo, en realidad fue un llamado a mi propio despertar. Tenía que, como dicen acá en España, buscarme la vida de una manera esta vez más creativa y más significativa. Era hora ya de hacer valer mis conocimientos, mis talentos. Tenía que empezar a compartir con los demás las herramientas que yo ya tenía, yo ya conocía, venía utilizando en mi propia vida e implementando para vivir en armonía incluso en los momentos más difíciles. Y también hacerme cargo de que sí, tengo obviamente 100.000 defectos, pero tengo tal vez 2 virtudes que reconozco que son un gran sentido del humor por un lado y la capacidad de escuchar al otro sin juzgarlo, o eso intento, y de devolverle una palabra, ¿no? La palabra justa muchas veces me dicen, o al menos algo que los haga reflexionar. Después de esta introducción, muchos se preguntarán, todo muy lindo, ¿qué es la bioneuroemoción? Perfecto, no me olvido que a eso hemos venido. Entonces, la bioneuroemoción es básicamente un método que plantea una visión integradora que está orientada al bienestar psicosocial. ¿Qué significa el bienestar psicosocial? El conjunto de factores que participan en la calidad de vida de las personas o de la persona. Este es un método innovador que lleva años investigando cómo las emociones afectan nuestras relaciones, nuestro cuerpo y nuestra realidad. La bioneuroemoción combina la espiritualidad con conocimientos de diferentes disciplinas, por ejemplo, la psiconeuroinmunoendocrinología, la biología, la psicología, la epigenética conductual. Epigenética, recordemos, lo vimos en el capítulo de creencias, es la rama de la biología que estudia cómo el medio impacta en nuestros genes. Y la PNL, por ejemplo, la programación neurolingüística, ¿no? Todo esto para acompañar, o sea, combina la espiritualidad con todas estas ramas científicas para acompañar a las personas a transitar situaciones de dificultad o de conflicto emocional. Pero principalmente se basa en los principios de la física cuántica que establece que el observador, o sea, nosotros en este caso, influimos o el observador influye en lo observado. Con esto queremos decir que la realidad no es lo que es, sino lo que nosotros también hacemos de ella. Nosotros somos hacedores de realidad, construimos realidades. ¿Cuáles son los principales objetivos de la bioneuroemoción? Vamos a mencionar 4. Propiciar un cambio de percepción sobre los conflictos que generan estrés, esta es una palabra que se utiliza en la consulta, en la vida de las personas. Gestionar el impacto que las emociones tienen sobre la salud. Potenciar las habilidades de gestión emocional con el fin de mejorar el bienestar personal. Y por último, comprender la influencia de la historia familiar en las problemáticas de la vida actual. O sea, cuando la persona llega a la consulta, tratar de indagar y comprender, y que la persona comprenda la influencia de todas las creencias y todos los traumas que circulan en su árbol genealógico. La bioneuroemoción busca ante todo liberar al individuo de sus propias trampas mentales, ¿no? Es decir, el cliente viene a la consulta y aporta acerca de sí mismo y de sus conflictos, o mejor dicho, lo que aporta de sí mismo y de sus conflictos forma parte de lo que sería su propia cárcel mental. Y Corbera va a hablar de tratar de salir o de escapar de las historias que nos contamos a nosotros mismos, o nuestro relato, ¿no? Entonces el objetivo es abrir las puertas hacia una percepción renovada, una percepción ampliada y, en última instancia, a una libertad emocional. La bioneuroemoción se propone acompañar a los consultantes o a los clientes en el proceso del despertar de la conciencia, del despertar emocional, como sinónimo de desaprender su propia historia,
sus propios pasos y comprender el origen de los conflictos emocionales. Enrique Corbera va a decir aprender a desaprender, de eso se va a tratar. Se va a intentar sacarlo, entre comillas, al consultante de la programación inconsciente que trae y desactivar el juicio típico del pensamiento dual, o sea, el pensamiento dual del estilo yo versus el otro, bueno versus malo, lo que es justo y lo que es injusto, en la que todos caemos en ese tipo de pensamiento, ¿no? Especialmente cuando estamos en tensión o con un conflicto emocional. Y la idea es apelar a la responsabilidad de cada uno y el rol dentro de los conflictos emocionales para alcanzar un estado mental más equilibrado, de mayor comprensión y de mayor armonía. En todo momento, tanto el consultante como el acompañante van a estar parados sobre, digamos, o en todo momento se aplicará e intentará despertar en el consultante lo que se llama la conciencia de unidad. Esta va a hacer referencia al estado original de la conciencia, a un estado mental en el que no se perciben límites de ningún tipo en el entorno percibido. Ya lo hemos hablado en otros episodios y uno de los autores que habla de esta conciencia de unidad es Ken Wilber, un pensador contemporáneo que tiene el libro La conciencia sin fronteras. Ahí profundiza en este tema. Si bien yo utilizo personalmente la palabra coach, la van a ver en mi Instagram y también en mi web, y así como que me autodenomino, la utilizo en sentido amplio como por la función en sí, ¿no? Como mentora, guía en un determinado proceso. Pero en este método particular de la bioneuroemoción se habla de acompañante. Ese sería el nombre técnico de la persona que va a acompañar al consultante a lo largo de la sesión. Los acompañantes no realizamos ningún diagnóstico, no vamos a indicar ningún tratamiento porque aquí no hay pacientes. O sea, la bioneuroemoción no es una psicoterapia, sino que hay clientes o consultantes. El factor emocional se va a trabajar desde un enfoque exclusivamente humanista, no clínico, pudiendo complementar tratamientos médicos y psicoterapéuticos. En eso sí la bioneuroemoción es buena, para complementar un tratamiento que ya está en marcha. De hecho, tengo clientes que complementan sus sesiones de terapia tradicional, digamos, con mis consultas, pues son dos cosas muy distintas. Nuestra labor principal es analizar la historia de la persona desde una mente limpia, desde una mente libre de suposiciones, de juicios y de asociaciones deterministas. Por ejemplo, viene un consultante, le pregunto una de las preguntas de rigor a qué se dedica y me dice soy abogada o abogado, entonces, como es lógico, yo ya voy a tener preconceptos o una idea de lo que significa ser abogado, con un montón de ideas propias que tal vez no tienen nada que ver con lo que realmente significa ser un abogado, más allá de lo obvio, y de lo que significa ser un abogado en esa persona. Entonces, tengo que olvidarme de un montón de mi mapa mental, por así llamarlo, y, por ejemplo, que mi idea y el preconcepto de lo que significa que esa persona se dedique a la abogacía no influya en los ejercicios que le voy a dar, o suponga que como es abogado esa persona es más o menos fría, más o menos emocional, que no le va a gustar la lectura o sí. O sea, esos son todos preconceptos. Entonces, en este ejemplo trato de explicar cómo debe venir el acompañante y cómo se debe presentar frente a la consulta y a su consultante. Asimismo, los acompañantes utilizamos, obviamente, nuestras habilidades de comunicación en momentos claves de la sesión. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de desafiar al consultante, ¿no? Lo vamos a invitar a cuestionar sus creencias, a identificar sus proyecciones, también un poco educando, entre comillas, ¿no? Explicando en qué se basan estos mecanismos de defensa, trabajando la sombra, los comportamientos sombra, y vamos a acompañarlo a ahondar en los patrones emocionales propios y heredados, porque sabemos que evidentemente gran parte de nuestras conductas, de nuestras creencias, de nuestros pensamientos están influenciados por nuestros ancestros, nuestro árbol genealógico, la cultura, etc. Va a ser clave para que luego el cliente cultive este autodistanciamiento observando su propio relato. Entonces, así como yo tengo que hacer el ejercicio como acompañante de no poner nada dentro de lo posible de mi mapa mental para completar la historia que me viene a plantear el
el consultante va a tener que hacer lo mismo, va a tener que aprender a empezar a describir en lugar de interpretar, por ejemplo, sus conflictos o los hechos que viene a relatar. Detallo las 4 fases del método de la bioneuroemoción en mi web, la encuentran en la sección de servicios, y además en el blog, en la web, van a encontrar varios artículos que hablan sobre las aplicaciones y los beneficios de este método. Ahora, ¿qué ocurre luego de la consulta, ¿no? Luego de una primera consulta de bioneuroemoción? Y en general, el consultante pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer? Porque recibe mucha información y es normal como que piden esa asistencia o esa punta, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hago? Y la respuesta, digamos, de base o la respuesta típica debería ser que en realidad no tiene que hacer nada, porque el objetivo principal de la sesión o del método es lograr el cambio de percepción y la toma de conciencia. Con estas 2 cosas ya estaríamos satisfechos o el objetivo estaría cumplido. Y la verdad que en general siempre se cumple. Hay una toma de conciencia y hay una modificación o un cambio de percepción. Entonces, en mi consulta, yo lo que hago es bioneuroemoción desde ya, por supuesto, que es una herramienta que me sirve para, sobre todo la primera consulta, siempre hago bioneuroemoción, y luego abro el juego, siempre que la persona esté de acuerdo, a herramientas complementarias de la logoterapia, de la psicología positiva, del coaching de vida, de las metodologías creativas, como puede ser el método de coaching Points of View, que utiliza fotografía y palabras en forma de juego, la angiología, que es también una de las formaciones espirituales que tengo en mi haber y trabajo a veces con unas cartas con virtudes angélicas, tal vez al final de la consulta, a modo de mensaje final, el famoso takeaway que se utiliza en tantos seminarios y workshops, y en lugar de yo reforzar un mensaje que ya di o una conclusión que ya hemos sacado, utilizo una carta con alguna virtud para que acompañe a la persona a lo largo del día. Y en general, esa carta, para no decir siempre, la persona se sorprende porque es una virtud que realmente le llega al alma y que está completamente relacionada con todo lo conversado durante la sesión. Es como un mimo final, ¿no? Y por supuesto, bueno, en los últimos años también incluyo algunas herramientas de la Cábala. Incluso las técnicas de meditación y respiración que propone el yoga son súper útiles en el proceso de autoindagación. Recordemos cuando hacemos una pausa o cuando estamos llegando a un momento en el que es preciso registrar las sensaciones físicas, la respiración es clave en este momento y el yoga tiene este tipo de respiración o varios tipos de respiraciones que nos pueden ayudar en diferentes tipos de ejercicios. A mí me parece que todo suma, que si uno tiene conocimientos sólidos, sentido común, evidentemente, y ética profesional, y básicamente ser transparente con la persona y explicarle en qué momento se está utilizando bioneuroemoción y en qué momento vamos a hacer otro tipo de ejercicios, de otro tipo de método, técnica, me parece que es completamente válido y puede ser súper completa la sesión de esta manera o el trabajo con la persona, ¿no? Con el consultante. Obviamente, y repito, con su consentimiento. O sea, siempre comentándole de dónde viene esto que estamos haciendo y si está de acuerdo, porque no todo el mundo resuena con las mismas cuestiones. Si tuviera que compartir casos de éxito, lo cual la verdad hago poco porque me pone bastante incómoda, diría que lo que más agradecen las clientas o las consultantes es el haberlas acompañado amorosamente. Creo que eso es algo que tiene que estar porque generalmente cuando uno está en un momento de tensión, de estrés o de conflicto emocional, con uno mismo o con el mundo, siempre es con uno mismo, pero supongamos que con el otro, no está en un momento de mucho amor o de amor propio. En general está en un momento de incluso o de culpa o de bronca o de todos sentimientos que son lo opuesto al amor. Entonces, agregar ese condimento es algo fundamental y tiene que estar. También en el feedback que he recibido, las consultantes sienten que este trabajo las ha ayudado a pensar, a tomar decisiones,
a ponerse en marcha, digamos, y a conocerse mejor, ¿no? Así que los objetivos estarían cumplidos, porque básicamente el aprender a conocerse o el autoconocimiento es la clave. Y obviamente a ver los conflictos desde una perspectiva diferente. Evidentemente trabajamos desde la bioneuroemoción, entonces tiene que haber un cambio de perspectiva. Y si no lo está habiendo por cualquier motivo, desde mi trabajo tengo la responsabilidad de, como digo a veces, dar vuelta, ¿no? No sé cómo llamarlo, el prisma o lente con la que estamos viendo esa realidad. Y la verdad que lo que más me gratifica es no solamente que me puedan recomendar a otras personas como ha ocurrido, sino que ver efectivamente que la persona avanza y que el trabajo en conjunto está dando sus frutos y sus resultados. Verlas comprometidas, digo verlas porque en general son mujeres, entusiasmadas, a pesar de todo, ¿no? A pesar de que muchas veces estén trabajando temas delicados o realmente que los objetivos que se han planteado no parezcan tan cercanos o tan fáciles de alcanzar. Y a mí lo que me interesa particularmente, además de que haya un profundo autoconocimiento y que la persona aprenda a identificar sus emociones y a escucharse el cómo habla, o sea, a realmente identificar su estilo de comunicación y de lenguaje. Lo que me interesa es que tomen conciencia de sus herramientas, porque la idea de un coach, de un acompañante en bioneuroemoción y demás es no dar soluciones o recetas o decirle a la otra persona lo que tiene que hacer, sino ir guiándola, ir sosteniendo ese proceso, ir iluminando el camino, como quien dice, pero dejando que la persona llegue a sus propias conclusiones y saque sus propios resortes internos y sus propias herramientas. Si no, no tiene ningún sentido. Yo le estoy dando algo ya masticado, como quien dice, que me funcionaría a mí, pero en realidad, ¿qué trabajo está haciendo la persona para luego poder aplicarlo en el futuro cuando ya el trabajo conmigo haya terminado o con su psicólogo o con su coach o con cualquier otra persona? Yo creo realmente que cuando hay intención verdadera, o sea, cuando hay intención real de sanar las heridas emocionales, se tienen objetivos claros y concretos, que a veces yo también ayudo a definir, por más inalcanzables que parezcan, y cuando hay un deseo de construir una vida más feliz, una vida más liviana, entre comillas, no hay obstáculo posible. Decía Simone de Beauvoir: conocerse a uno mismo no es garantía de felicidad, pero está del lado de la felicidad y puede darnos el coraje para luchar por ella. Gracias por escucharme, los espero en Camino al Interior.